Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva clase del Practitioner de PNL, donde vamos a ver lo que son los metaprogramas. Los metaprogramas son filtros inconscientes que tenemos para entender la realidad. Perdona si soy un poco pesado repitiéndome a lo largo del curso, pero quiero que todos estos conceptos queden bien claros. Como ya sabemos, nosotros recibimos unos inputs, unos estímulos externos a través de los sentidos, visual, auditivo, cinestésico principalmente. Eso pasa por unos filtros inconscientes que tenemos, creencias, entra el metamodelo, experiencias pasadas, metaprogramas, que es lo que vamos a ver hoy, y lo almacenamos montándonos una representación interna o montándonos una película, para que nos entendamos. Los metaprogramas son uno de estos filtros que no están categorizados en filtros como creencias, valores, identidad. Es una de las cosas más apasionantes de la PNL. Yo tengo que decir que la primera vez que empecé a estudiar metaprogramas ni los entendí demasiado, ni entendí demasiado el poder que tienen. Quizá es de lo que más cuesta ver en las personas, porque tienes que hablar un poquito más con ellos. Lo que he hablado con los alumnos, todos coinciden en lo que es lo que más cuesta sacar en cada persona. No hay un test exacto para sacar los metaprogramas de cada persona porque dependen del contexto, aunque luego sí os voy a pasar el manual, podéis ver preguntas. Y bueno, sirven para entender cómo codificamos la información, cómo la filtramos, cómo la procesamos y en consecuencia cómo nos motivamos, cómo es nuestra conversación, cómo tendría que ser la conversación con una persona que tenga determinados metaprogramas. Uno de los errores que suelen cometer las personas que empiezan a estudiar PNL, los principiantes de PNL, es englobar a todos en las casillas de visual, auditivo y cinestésico. Pero como ya sabemos, las personas son muchísimo más complejas, tenemos muchísimo más patrones y a lo mejor una persona auditiva en un determinado momento, en un contexto determinado, empieza a usar predicados verbales, cinestésicos o visuales, aunque su canal primario representacional sea el auditivo. Con ello quiero decir que también hay que tener en cuenta muchos otros filtros y muchas otras características. Bueno, vamos a las características de los metaprogramas. Como ya digo, son filtros inconscientes que tenemos para entender la realidad. Además, los metaprogramas son dipolares, o sea, tienen dos polos. O la persona está más cercana a uno de los extremos del polo o a otro de los extremos. Voy a poner el ejemplo, aunque ahora lo explicaré un poco más en detalle, del metaprograma en detalle o general. Es decir, hay personas que perciben la realidad filtrando a lo mejor muchísimo más los detalles, o hay personas que es más como mi ejemplo, que filtran más el contexto global, una estructura general. Esto se hace a nivel inconsciente y se emplea tanto como para ver una situación o un evento, como para el evento que ya tenemos en nuestra cabeza, esa representación mental, para explicar cómo es. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Pues cuando hay una persona que tiene el metaprograma muy extremo de detalle, tienes que comunicarte con esa persona haciendo mucho hincapié en los detalles. Y si por el contrario la persona está más en el extremo de general, en el extremo global, tienes que atender a una estructura general, porque es la manera que esa persona procesa todos los eventos que ocurren. Esto es muy poderoso para persuadir, para motivar, para que la persona entienda un concepto, ¿no? Si quieres convencerle, por ejemplo, de ir a un restaurante, tienes que hacer muchísimo hincapié en todos esos detalles, porque es como él codifica la información. Entonces le estás hablando en su mapa. Entonces se va a sentir motivado y le va a gustar muchísimo más. Hay distintos metaprogramas, vamos a ir uno por uno, y también hay que entender que los metaprogramas dependen tanto del contexto como de la situación y el estado de esa persona. Además, es algo que realmente es muy lógico, ¿no?
Porque, por ejemplo, atendiendo a este metaprograma que he explicado un poco de detalle o general, si una persona trabaja en algo donde tiene que prestar atención a muchísimos detalles, esa persona ya se va a habituar a prestar muchísima atención a los detalles en su día a día. Por eso los metaprogramas dependen también del contexto e incluso del tiempo donde se evalúa la persona, ¿no? Los metaprogramas pueden ir cambiando. Una de las premisas de la PNL es que es una herramienta de cambio. Por eso mismo no se puede confundir el hecho de que los metaprogramas encasillan a una persona con un tipo de personalidad. Digamos que la personalidad, según la psicología, es algo que está más definido y que no es tan flexible. En PNL no podemos trabajar con ese marco, no se trabaja. Por eso mismo los metaprogramas cambian tanto en el contexto como incluso en una persona. Una persona puede ir cambiando sus metaprogramas a lo largo de los años. Bien, vamos a ver lo que son los metaprogramas. Como ya he dicho, son filtros inconscientes que tenemos para entender la realidad, que de alguna manera deforman esa realidad y condicionan esa representación interna que tenemos de la realidad. Estas son la lista de los principales metaprogramas que vamos a explorar. Steve G. Jones ha estudiado los metaprogramas más influyentes y más importantes, y él, que ha trabajado con muchísimas personas, ha determinado que son todos estos. Algunos autores marcan otros metaprogramas, pero sí que es verdad que, además, esto es algo que vais a ver en el día a día, a partir de ahora que lo vais a tener en cuenta, que se notan, y estos son los más influyentes. Contemplativo, o sea, la persona que piensa mucho las cosas, ¿no? Le da muchas vueltas, o una persona orientada a la acción. Otro metaprograma sería en el tiempo, es decir, en este momento o a través del tiempo. Una persona que ve la vida con lo que le pasó y le va a pasar. Tiene eso en la cabeza. Independiente, grupal, es decir, piensa más en sí mismo o piensa en grupo, una vez o varias veces. Esto tiene más que ver con la toma de decisiones. Si necesita ver una cosa una vez para tomar una decisión, o necesita varias veces, varias comprobaciones. Global específico, este es el que hacía referencia de verlo todo de una manera general o de una manera detallada. Fijaros como mi metaprograma de global específico me ha hecho que no, o sea, para mí no sería importante llamarlo específico o de detalle, porque lo importante es entenderlo, ¿no? Y estos detalles se me pierden por eso mismo, porque estoy en el otro extremo del metaprograma, en el metaprograma global. A lo mejor algunas personas me dirían que, bueno, efectivamente en los libros aparece como específico, pero bueno, yo quiero que se entienda. Supongo que las personas que tengáis el metaprograma de global me entenderéis, y os rechine un poco a los que estáis en el otro lado del metaprograma, que ahora como que cambia las palabras, ¿no? Bueno, otro de similitud o diferencia, es decir, personas que ven lo igual tienden a verlo igual en su mapa o lo diferente. Interno, externo, marco interno o marco externo, le importa lo que yo digo o lo que dicen los demás. Y hacia o lejos de, acercándose al placer o alejándose del dolor. Vamos a verlo con muchísimo más detalle, no os preocupéis que hay unos cuantos vídeos. Las características de los metaprogramas, como ya he comentado, es que son dipolares, es decir, que podemos estar en un punto o en otro del metaprograma. Hay veces que las personas están muy en un extremo del metaprograma, pero lo ideal es no estar en ningún extremo. Por otro lado, dependen del contexto, dependen de a qué se aplique, ¿no? A lo mejor una persona en su trabajo es muy de detalle o en ciertas cosas, pero en otras no tanto. Y por eso mismo pueden cambiar a lo largo del tiempo. En PNL trabajamos el cambio. Una de las premisas es que todo el mundo puede cambiar.
por eso mismo, estos metaprogramas también pueden cambiar. Además, es sencillo, simplemente hay que poner una intensidad emocional en fijarse en el otro extremo del metaprograma. Y lo que nos permiten es entender el mapa de la otra persona. Nos permiten generar una conexión brutal. Muchos problemas que ocurren en el lenguaje suceden porque hay personas, ¿no?, que están en un punto del metaprograma o están en otro. Cuando tú le hablas desde su extremo, esa persona conecta contigo porque es su forma de ver el mundo. Tú la entiendes mucho más y por otro lado, esa persona conecta contigo. Aparte, bueno, ahora comentaré casos reales, ¿no? Que vais a oír, vais a poder ver. También hay preguntas para que saquéis vuestros propios metaprogramas. Recordemos que, desde mi punto de vista, la PNL, primero, yo la he empleado en mí mismo y después en otras personas. Ese sería el orden. Y bueno, hasta aquí los metaprogramas, esta introducción. Ahora vamos a ver uno a uno con mucho más detalle.